Bienvenido a un nuevo video. En esta ocasión vamos a aprender a crear una base de datos y una tabla usando ya directamente nuestra conexión de PHP a MySQL. En el video pasado vimos cómo crear una conexión con nuestro archivo de PHP a nuestra base de datos en MySQL. Hasta ahí nos quedamos. Ahorita vamos a empezar a hacer algunas operaciones, o en este caso algunas transacciones, como crear una nueva base de datos y una nueva tabla. Hasta este momento así luce mi PHPMyAdmin. Tengo algunas bases de datos que vienen por defecto, y esta que creamos de eventos, o esta que tenía anteriormente como API. Entonces voy a crear una nueva base de datos con PHP que se llame To-Do-List o lista de quehaceres, como típicamente es un ejemplo muy sencillo, donde a lo mejor si nosotros vamos a crear una aplicación web para poder administrar la lista de pendientes que tenemos, pues necesitaríamos una base de datos y una tabla muy sencilla para poder crear esa aplicación. Entonces vamos a ir a nuestro index.php y vamos a comenzar. Recuerden, ahorita solamente estamos pues lanzando un poco de código. No significa que esta sea la mejor forma de programar, solamente estamos haciendo algunas pruebas. Entonces tenemos este index.php. Vamos a configurar el tema de la conexión. Vamos a ponerle servidor. Va a ser igual a localhost. Si no saben cómo configuramos estos valores, les dejo el video aquí arribita para que lo puedan consultar y pues sepan que le modificamos al php.ini para que pudiéramos tener la autenticación con el password. Este es el root y el password es igual a 123. Aquí vamos a ponerle una diagonal invertida para que nos reconozca nuestras comillas, o podríamos utilizar comillas simples. .qwe. Listo, este es nuestro password. Vamos a ponerle conexión. Quizá una medida de seguridad pues es que no utilizáramos esto, pues creo que es relativamente fácil de adivinar, pero bueno, para efectos de aprendizaje estamos utilizando un password sencillo, aunque no debería ser así. Vamos a crear una nueva base de datos. Bueno, primero una conexión MySQLi. Vamos a poner entre paréntesis y nos va a pedir 1 el servidor, 2 el nombre de usuario y 3 el password. Ok, entonces tenemos la conexión y después la validamos. Entonces si conexión, vamos a sacar, es igual a connect error, pues ya mostramos un mensaje con la función die, conexión fallida. 2 puntos, espacio, punto para anidar y ponemos conexión. Va a tener un connect error, que es el que vamos a mostrarle al usuario. Listo. Y ahora si no pasa nada, pues obviamente no va a entrar en esta condición. Y vamos a ir ahora sí a la creación de nuestras transacciones. En este caso ya tenemos la conexión. Vamos a crear una variable que se llama SQL para identificar que es nuestra sentencia. Y aquí vamos a crear primero la sentencia. Entonces voy a ponerle create database. Vamos a ponerle to-do list. Así le voy a poner to-do list database. Solamente para identificar que esta es la base de datos. Esa es nuestra sentencia. Necesitamos crear un objeto para poder ejecutarla. Entonces vamos a ponerle dentro de un condicional si conexión. Listo.
tiene una función que se llama query. Es decir, aquí en query vamos a colocar el query que nosotros queremos ejecutar. Vamos a hacer la sentencia SQL. Es triple igual a true. ¿Por qué es un triple igual? Porque queremos validar no solamente el tipo de valor, sino también el valor en sí mismo. Entonces tiene que regresarnos un true y que también sea un valor 1, si no mal recuerdo. No, 0 si es positivo. Entonces voy a ponerle echo. Voy a ponerle base de datos creada correctamente. Y si no, vamos a ponerle un mensajito. Echo error al crear base de datos. Vamos a ponerle igual die. Para que termine la ejecución de el programita, espacio, vamos a ponerle igual. Conexión guión y flechita error. Y listo. Entonces vamos a ejecutar este archivo. Está en localhost curso. Vamos a encontrarlo. Está aquí en consulta. Ahora le voy a cambiar el nombre para que no sea consulta sino creación de base de datos. Pero bueno. Me dice base de datos creada correctamente. Este es el texto que me arroja. Ahora recuerden, aquí tenemos 3, 4, 5, 6, 7 bases de datos. Voy a actualizarlo. Y ya me apareció aquí mi to-do list. Si yo lo extiendo, pues no voy a tener absolutamente nada. Entonces, ahora ya creamos la base de datos. Vamos a crear la tabla. Entonces, aquí ya no hace falta... ¿qué pasa si la volvemos a ejecutar? Dice error al crear base de datos. Can create database. Database exist. ¿Qué nos va a lanzar este error? Bueno, vimos uno que sí funciona, ¿no? El error. Pero ¿por qué nos manda esto? Pues porque no puede crear una base de datos que ya existe. Entonces tendríamos que eliminarla para después volverla a crear. Entonces vamos a comentar este código porque ahorita no lo vamos a necesitar. Y vamos a crear una tabla. Entonces ya teniendo la base de datos voy a crear igual una nueva variable que se llama SQL. Y ahora voy a crear mi sentencia para crear una nueva tabla. Entonces voy a decir create table. Voy a ponerle to do table. Así, voy a ponerle to do table. Y entre paréntesis, recuerden, tenemos que especificar los campos de nuestra tabla. Entonces voy a empezar por un ID que sea de tipo entero, de longitud 11. Voy a ponerle auto increment espacio y este va a ser mi primary key, coma. Después voy a ponerle a lo mejor el texto. Voy a poner que el texto sea un varchar, unos 100 caracteres y que no sea nulo, es decir que necesitemos ingresar alguna información forzosamente para que se pueda insertar una nueva fila en nuestra tabla. Texto y completado, voy a poner completado. Aquí en este caso, por ejemplo, podría utilizar un booleano para saber si es true o false, o podría utilizar otro carácter NAS para identificar que pues la acción de a lo mejor de darle la palomita de que ya completé mi to-do list o mi qué hacer pues, se hizo correctamente. Entonces vamos a ponerle boolean. Podrían ponerle tiny int o bit porque así reducimos la cantidad de memoria necesaria para cada campo que requiramos en completado. Pero bueno, vamos a ponerle
que este es un valor booleano. Entonces vamos a decirle que es not null. Y listo, no necesitamos ahorita nada más. Quizá podríamos ponerle la fecha en que se creó. Podríamos decirle time stamp y utilizar una palabra reservada en MySQL que se llama igual time stamp. Y listo. Entonces vamos a ejecutar esta consulta de la misma forma que lo hicimos con la base de datos. Entonces yo voy a decirle, vamos a hacer esto por acá, if si la conexión query de nuestro SQL es triple igual a true, eso quiere decir que se creó la tabla correctamente. Entonces yo voy a poner la tabla se creó correctamente. Punto y coma, else. Lo mismo, vamos a ponerle un die. Y vamos a decirle error al crear tabla. 2 puntos, espacio, anidamos la variable conexión. Error. Solamente así, error. Entonces vamos a ver cuál es el resultado de esto. Si nos movemos de nuevo a nuestro ejercicio, aquí vamos a actualizar. Dice error al crear tabla, no database selected. Es decir, no hemos seleccionado nuestra base de datos. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues es que cuando creamos nuestra conexión tenemos que elegir qué base de datos queremos utilizar. ¿Y en dónde especificamos que queremos utilizar una base de datos? Pues en nuestra conexión. Entonces aquí podríamos crear una nueva variable que se llame database y le vamos a poner to-do list db. Entonces en MySQLi vamos a ponerle coma y vamos a ponerle database. Entonces si todo funciona, vamos a actualizar. Dice que tengo un error en mi sintaxis de SQL. Write syntax to user texto. Varchar, etcétera, completado. Dice que tenemos un pequeño problemita aquí. Vamos a ver qué es lo que sucede. Ya vi, el problema es esta línea de abajo. Primary key no lleva línea un guión inferior. Vamos a actualizar a ver si ahora sí. Dice la tabla se creó correctamente. Entonces recuerden que no teníamos nada aquí en to-do list database. De hecho vamos a darle clic y ya me sale aquí, miren, table to do table. Vamos a darle clic. No tenemos ningún dato, pero vamos a revisar la estructura. Entonces yo puedo ver aquí el ID, el texto, el completado y mi timestamp. Este timestamp se actualiza cada vez que se inserta un dato y simplemente lleva el registro de la fecha en la que se ingresó la información. Entonces por eso aquí me dice on update current timestamp. Cada vez que ingresemos una nueva fila, este dato se va a llenar automáticamente. Y es quizá una forma muy fácil pues de delegar en SQL algunas funciones que de otra forma tendremos que hacerlo directamente en PHP, pero que ya viene integrado en MySQL. Entonces con esto estamos terminando. Ya aprendimos a crear una base de datos y una tabla en PHP. ¿Qué es lo que sigue en los siguientes videos? Pues hacer ya conexiones y hacer consultas, ingresar información y obtener la misma información para poder empezar a armar nuestra pequeña aplicación de pendientes. Espero les esté gustando este tutorial. No deben suscribirse al canal, denle like al video, compartan el video si es que saben que hay alguien que está buscando aprender PHP y MySQL. Y bueno, si no hay nada más, nos vemos la próxima.